Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un pasaje bíblico muy concreto. Romanos 3, los versículos 10 al 18. Y lo haremos siguiendo una reflexión específica titulada Romanos 3.18, el diagnóstico universal del pecado, que viene de un recurso llamado Cristo es la puerta. A ver, que quede claro, nuestro objetivo hoy es entender cómo interpreta esta fuente la condición humana a partir de ese texto. No vamos a hacer nuestro propio análisis teológico, sino a desgranar lo que dice este material en particular. Y, bueno, el punto de partida ya es potente, ¿eh? La fuente lo llama un diagnóstico universal e inapelable. Así que la pregunta es, ¿cómo llega a esa conclusión tan rotunda basándose en estos versículos? Vamos a ver cómo lo monta. Pues sí, el material empieza por contextualizar un poco. Nos dice que, según su lectura, el apóstol Pablo está intentando demostrar que todos, da igual si judíos o gentiles, todos están bajo el pecado. Y para argumentarlo, pues recopila una serie de citas del Antiguo Testamento, de Salmos, Eclesiastés, Isaías, que juntas forman este juicio. La fuente lo ve como un diagnóstico necesario, duro, sí, pero necesario antes de presentar, digamos, el remedio más adelante. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir esa construcción. Empecemos por el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Vaya, directo al grano. El material define justo como alguien que cumple la ley divina a la perfección, totalmente alineado con el carácter santo de Dios. Claro. Y la primera consecuencia que saca esta lectura es que, bueno, nadie puede presentarse ante Dios basándose en sus propios méritos o bondad. O sea, niega de raíz la autosuficiencia moral. Es como el primer ladrillo de ese diagnóstico universal que comentabas. Entendido. Pasamos al versículo 11 que amplía un poco el foco. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí la interpretación que estamos viendo se mueve de las acciones a la disposición interna, a la mente, ¿no? Exacto. Sugiere que la mente humana, por naturaleza, está como entenebrecida, incapaz de captar lo divino por sí misma. De hecho, menciona 1 Corintios 2,14 para apoyar esa idea de una incapacidad inherente sin ayuda externa. Y aquí es donde, para mí, se pone la cosa interesante con eso de no hay quien busque a Dios. Porque la fuente no lo ve como que a veces no nos apetece buscar a Dios, sino como una falta fundamental, una ausencia de inclinación natural hacia Él. Sí, sí, el material es muy tajante en eso. Afirma que cualquier búsqueda de Dios por parte nuestra es en realidad una respuesta a que Él nos buscó primero. Introduce ya el concepto de gracia, no solo como la solución final, sino como el motor inicial de cualquier acercamiento a Dios. Es una idea potente. Vaya, o sea que la propia búsqueda ya sería un efecto de la gracia, no un mérito nuestro. Justo. Fíjate en la estrategia del argumento. Al decir que somos incapaces de entender y buscar, no solo describe un estado, sino que ya está poniendo la base para necesitar sí o sí una intervención de fuera, la gracia. La iniciativa humana en buscar a Dios queda, desde este punto de vista, pues, anulada. Y eso prepara el terreno para la solución que vendrá después. ¿Clarísimo? Seguimos con el 12, que insiste en lo universal. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El énfasis en todos es, bueno, total. ¿Cómo lee la fuente desviaron e inútiles? Pues mira, desviaron lo interpretan no como un despiste, sino como un apartarse consciente, deliberado del camino que Dios marca, colectivamente además. Y lo de inútiles lo compara con la sal que ya no sala, ¿sabes? Como un fracaso en cumplir el propósito de glorificar a Dios, que sería para lo que fuimos creados según esta teología. Y la repetición de no hay ni siquiera uno. Exacto. Esa repetición funciona en esta lectura como un martillazo. Para que quede clarísimo, la universalidad de esta condición es absoluta. No se salva nadie, según este diagnóstico. Vale, entonces tenemos una condición interna, una desviación universal, y a partir del versículo 13, la fuente se fija en cómo el texto usa imágenes corporales muy gráficas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué busca el material al remarcar estas metáforas tan viscerales? Mm, pues el análisis aquí se enfoca mucho en cómo se pervierte lo que fue creado para bien.
La garganta, para hablar, se vuelve fuente de podredumbre moral, un sepulcro abierto. La lengua, para comunicar, se usa para engañar. Los labios esconden veneno, o sea, palabras que dañan, que matan. Usar estas imágenes tan fuertes sirve para recalcar cómo esa corrupción interna, que ya ha descrito antes, lo impregna todo y convierte las herramientas de relación humana en armas de destrucción. Es bastante gráfico, ¿sí? Y sigue en esa línea el 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. El material lo conecta con eso de que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Cita a Lucas 6:45. Define maldición como desear el mal a otros y amargura como un resentimiento profundo contra Dios y contra los demás. Claro, al analizar maldición y amargura, la fuente va más allá de describir solo palabras feas, diagnostica una actitud de fondo. La amargura, ese rencor persistente, la presenta como la raíz que envenena todo, las relaciones y que luego sale por la boca. No son solo palabras sueltas, sino síntomas de algo más profundo, según lo lee. Y de las palabras pasamos a las acciones en el 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Hay una progresión, sí. Y me llama la atención lo que apunta la fuente sobre la prisa. Sí, el análisis subraya eso, la prisa, la rapidez para hacer el mal. Y lo contrasta, curiosamente, con lo que nos cuesta a veces ponernos a hacer otras cosas, ¿no? La procrastinación. Esto refuerza la idea de que el mal que describe no es solo pasividad o no hacer el bien, sino una tendencia activa, una energía que va directa a hacer daño físico, a la violencia. Pinta un cuadro de una humanidad, bueno, no solo desviada, sino activamente yendo hacia la destrucción mutua. Lo que nos lleva de cabeza a las consecuencias del versículo 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Cómo interpreta aquí quebranto y desventura? Pues la fuente los lee como el resultado, inevitable, natural, de seguir ese camino. Quebranto lo entiende como ruina, destrucción personal, social, y desventura como miseria, infelicidad, vamos. La conclusión que saca el material es fuerte. El pecado, tal como lo dibuja aquí, no solo ofende a Dios, sino que es en sí mismo autodestructivo, para la persona y para la comunidad. O sea que las consecuencias no se ven tanto como un castigo que viene de fuera, sino como el fruto lógico de ese mismo camino. Exactamente. Desde la óptica de esta fuente hay como una lógica interna en el pecado, que lleva a la ruina. No es solo que Dios castigue desde fuera, sino que el alejarse de Dios y esa corrupción interna que describe generan por sí mismos destrucción y miseria. Es causa-efecto, inherente al propio desvío. Ujú. Y la culminación de este camino desastroso sería el versículo 17. Y no conocieron camino de paz. El material aclara que paz aquí es el concepto hebreo shalom. ¿Puedes explicar un poco más eso? Sí, claro. La fuente insiste en que shalom es mucho más que no tener guerra. Implica plenitud, bienestar completo, armonía con Dios, con los otros, con uno mismo, incluso con la creación. Al decir que no conocieron camino de paz, la interpretación es que ese estado de bienestar total es inaccesible, como un territorio desconocido para la humanidad en esa condición que ha descrito. Cualquier intento humano de lograr esa shalom por sus propios medios, según esta visión, fracasa precisamente por esa corrupción y desviación que ya ha diagnosticado. Y llegamos al último versículo, el 18, que la fuente presenta como la clave de bóveda, la raíz de todo el diagnóstico. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo entiende este temor de Dios? Porque no suena a miedo sin más, ¿verdad? No, para nada. La fuente se esfuerza en aclarar que no es terror que paraliza, sino reverencia, asombro ante la grandeza y la santidad de Dios. Es reconocer su soberanía, lo que debería ordenar toda la vida. Lo conecta con esa idea de Proverbios de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cómo argumenta la fuente que esta falta de temor de Dios es la causa de todo lo anterior? ¿Cuál es la lógica que sigue? Pues el argumento central que construye el material es este. La falta de esa referencia fundamental a Dios, eso de no tenerlo delante de los ojos como la realidad última que da sentido y norma a todo, es lo que provoca toda la cadena de problemas morales que ha ido describiendo. Si Dios no es el punto de referencia, es como si la brújula moral se estropeara. La mente se oscurece, verso 11, no se le busca, verso 11, el camino se tuerce, verso 12, las palabras se envenenan, verso 13-14, las acciones se vuelven violentas, verso 15.
Y el resultado final es ruina y falta de paz, verso 17-17. La lectura propone una causalidad muy directa. Todo se desmorona porque la relación básica con Dios está rota o simplemente se ignora. Entiendo perfectamente la estructura del diagnóstico, según lo expone la fuente. Ahora, el propio material plantea la pregunta. Bueno, ¿y por qué este cuadro tan negro, tan desolador? ¿Para qué sirve este diagnóstico tan bestia? Y la respuesta que da la fuente es, bueno, es fundamental para entender su visión completa. El objetivo, dice, no es hundirnos en la miseria, sino derribar cualquier confianza en nosotros mismos, cualquier intento de autojustificación. Es la mala noticia que, paradójicamente, nos prepara para valorar la buena nueva, el Evangelio, como algo no solo bueno, sino imprescindible. Argumenta que la ley de Dios, al mostrarnos esta condición universal de pecado, el diagnóstico, nos encierra a todos bajo esa sentencia para que la única salida posible sea la gracia que Dios ofrece. O sea que el diagnóstico es tan radical para justificar que la solución tiene que ser igual de radical y venir de fuera. Precisamente, la conclusión teológica a la que apunta, sin ninguna duda, esta lectura de Romanos 3, 10, 18, es que la condición humana que describe es, bueno, irremediable desde dentro. Por lo tanto, la única salida es la que provee Dios a través de Jesucristo, al que el recurso llama, de hecho, la puerta. ¿Y cómo presenta a Cristo en contraste directo con todo este diagnóstico que hemos visto? Pues lo presenta como la antítesis, punto por punto. Si el diagnóstico dice no hay justo, Cristo es presentado como el único justo. Si dice no hay quien busque a Dios, Cristo es el que buscó perfectamente la voluntad del Padre. Si las bocas humanas están llenas de maldición y amargura, la suya lo estuvo de gracia y verdad. Si los pies humanos corren a derramar sangre, los suyos le llevaron a la cruz para derramar la suya propia por otros. Si la humanidad no conoce el camino de paz, Él es el camino de paz. Y sobre todo, lo presenta como aquel que carga con esa condición descrita, el pecado, para ofrecer a cambio su propia condición, la justicia, a los que confían en Él. Entendido. El arco narrativo que dibuja la fuente es muy claro. Empezar reconociendo esa ruina total que describen estos versículos para poder acabar recibiendo una restauración completa que se ofrece en Cristo. El mensaje final es de humildad radical, no hay de qué presumir, y de dependencia total de la gracia de Dios. Exactamente. La fuente usa este pasaje para construir un argumento muy sólido, dentro de su propio marco, claro, sobre la incapacidad humana y la necesidad absoluta de que Dios intervenga. Todo el análisis detallado de los versículos va dirigido a ese punto final. Muy bien, pues creo que hemos recorrido a fondo la interpretación que nos ofrece el material Cristo es la puerta sobre Romanos 3, 10, 18. Hemos visto cómo va construyendo paso a paso ese diagnóstico universal de la condición humana, señalando la desviación interna, las manifestaciones externas, la raíz en la falta de temor de Dios. Y todo con el propósito teológico claro de recalcar la necesidad de la solución que presenta en Cristo. Y quizás, para terminar con una reflexión, algo para darle una vuelta más allá de esta fuente concreta, podríamos pensar en esto. Este análisis se centra mucho en cómo un diagnóstico muy particular, la pecaminosidad universal, según lo lee, funciona como un requisito indispensable para aceptar una cura muy específica, que es la gracia a través de Cristo. Esto nos puede llevar a pensar de forma más general. ¿Cómo influye la manera en que diagnosticamos o definimos un problema, sea teológico, social, médico, personal, lo que sea, en las soluciones que luego estamos dispuestos a considerar? ¿Hasta qué punto la forma de plantear el problema ya nos está marcando o incluso limitando el abanico de respuestas posibles? Es una reflexión sobre esa relación tan potente entre diagnóstico y solución que creo que se aplica a muchos otros campos más allá de este texto.